Confesión al canto. Ustedes saben que a mí me gusta el baloncesto. Se crea yo pequeñito. Sigo siendo pequeñito, pero no tanto como cuando me empezó a jugar el baloncesto, a gustar el baloncesto. Y vi jugar a los Globetrotters y vi jugar allá por televisión a Will Chamberlain. Tiempos de que el mundo era en blanco y negro. Menos en blanco y negro, yo lo que llegué a jugar fue fútbol con las fuerzas inferiores del Necaxa, convirtiéndome en el peor portero que ha tenido jamás en su historia las fuerzas inferiores del Necaxa en aquel entonces. Estamos hablando del año 67, por ahí. Y antes de eso había sido un buen pitcher de la Liga Maya, de la Liga Olmeca, no, era yo de la Liga Maya. Pero al final no prosperó mi carrera deportiva en el béisbol, me hubiera gustado, me sigue encantando el béisbol. Y luego fui, para impresión de mucha gente, patinador en hielo. Cuando en una época en México, entre que yo tenía 9 y 14 años más o menos, hubo un boom de pistas de hielo. Estaba la pista de Insurgentes, estaba la pista de Polanco, que es a la que yo iba. Luego los de Insurgentes, los de Polanco se juntaban para pegarse y cosas así. Las cosas que hacen los jóvenes cuando son tontos y jóvenes. Y yo prácticamente me dejé la secundaria en la pista, ¿no? Obviamente mis magníficas calificaciones de la primaria se fueron a la goma, pero yo llegaba a casa, tiraba los libros, agarraba mis patines y me iba a la pista hasta que la cerraban a las 9 de la noche. Todos los días, excepto sábados y domingos, donde llegaba yo a las 10 de la mañana cuando la abrían y me iba a las 9 de la noche. Comía allí y bueno, yo vivía en la pista de hielo Polanco, que para los que no lo sepan está donde está ahora el Liverpool de Polanco, que es en Horacio y Mariano Escobedo, creo. No me acuerdo, a ver, ya hace muchos años fuera. Bueno, el punto es que me gustaba mucho el baloncesto. Y ahora tengo un hijo baloncestista, que es bueno el pelado, pero además es bueno y ha crecido muchísimo como jugador, como defensor. Es absolutamente, yo le he dicho varias veces, no sé cómo no te han pegado, porque es un defensor de los que no deja respirar, al contrario, y cada vez es un mejor tirador, sobre todo usa recursos que muchos ya no usan como los ganchos, ¿no? Entonces, yo soy feliz viéndolo y fotografiándolo y yendo a los partidos y demás. Y aparte de eso, soy fan del equipo local. Y el equipo local, no están ustedes para saberlo ni yo para contárselos, pero es el Círculo Gijón Noega Baloncesto. Mi hijo está en otro club, que es el Club Pumarín. ¿Cómo será el interés por el baloncesto en esta pequeña ciudad que el club de mi hijo, solo el club de mi hijo, son 400 jugadores de baloncesto? 400, desde el baby basket, que son niños que son más pequeñitos que las pelotas más pequeñitas, y que verlos jugar es absolutamente delicioso además, hasta el equipo de padres, donde algunos entrenadores juegan en el equipo de padres, son entrenadores de los jóvenes, ¿no? Gente que ha pasado su vida en el baloncesto. Entonces, pues, aparte digo del club de mi hijo, soy fan del Círculo Gijón Noega Baloncesto, desde hace varios años. Hace 3 años descendimos de la segunda división a la tercera en la Federación Española de Baloncesto, lo que antes era la LEB Plata, que ya no es la LEB Plata, es la FEB segunda y nosotros estamos en la FEB tercera. Y pasamos 2 o 3 años de esos que vas todos los sábados, muy seriecito, vas a tu lugar de siempre. Yo me siento atrás de la mesa de anotaciones, primera fila, y te vas todos los sábados a que vieras cómo perdías partidos que no tenías por qué perder, o que los fichajes maravillosos que había hecho el equipo con los que finalmente íbamos a salir a respirar del agua no funcionaban por H o R's y total nos pegaban hasta con el gato. Y aguantamos porque así se aguanta uno cuando es aficionado. Y este año se reunieron las cosas, tuvimos unos excelentes fichajes, una actitud renovada así dentro del partido y del equipo, perdón. Y todo el hecho es que terminamos la temporada en primer lugar con solo dos partidos perdidos en toda la temporada. Entonces esto era absolutamente maravilloso. Pero hay un porrón de grupos que juegan en la tercera FEB, en la tercera división. O sea, nosotros estábamos en un grupo y fuimos campeones de ese grupo. Entonces se luchó mucho para lograr que la final se hiciera aquí. ¿Cuál es la final? Hay 8 subgrupos. Los campeones de los 8 subgrupos forman 2 grupos de 4 cada uno y van a jugar a partir de mañana. Y mañana a las 8 de la noche, Círculo Gijón Noega Baloncesto, Círculo Baloncesto y Conocimiento, como también se le llama, pues va a intentar el ascenso
a la segunda FEB y esto implica ganar los partidos que tenemos jueves, viernes y sábado. Y entonces yo iba a cancelar el streaming. Yo dije, yo me voy a ver al equipo. Yo quiero, oye, que te den una alegría después de darte lágrimas 3 años, pues, también es justo. Pero decidí mejor hacerlo ahora. Ese es el motivo, simple y sencillamente, mi afición al baloncesto y la gente que tenemos ahora en el equipo, que es bastante buena. Tenemos gente de un nivel extraordinario, como Lance, que es el que está en cuclillas junto a la cesta, a la derecha de la cesta. A la izquierda está Samu Barros, que es nuestro base de lujo. Bueno, Lance es el otro base de lujo, tenemos 2 bases de lujo. Junto a él está Michael Okafor, atrás de Michael Okafor el más alto es Sergio Martínez, y a la derecha, visto desde ustedes, de Sergio Martínez, está Mandio, que es un jugador extraordinario, es un defensor como mi hijo, que le van a pegar un día, de verdad, porque defiende con enorme entusiasmo y además es triplista. Y así, este es el motivo, explicado está. ¿Qué les parece? Que absolutamente frívolo es todo esto, pero son las cosas que lo hacen a uno feliz en la vida. Yo todos los sábados incluso subía a Twitter, los que me sigan en Twitter lo habrán visto, que ponía yo el tip-off del principio del partido, decía yo sabadito, partidito, y luego ponía yo el resultado final, que este año ha sido ganamos, pero los años anteriores nos ahogamos en el borde, en la orilla, pero nos ahogamos. Es la historia que, por cierto, ahora además me he aficionado al fútbol femenino al nivel tal que he pagado las transmisiones por televisión de la WNBA, la Women's National Basket Association, que empezó a sus partidos el viernes pasado, el viernes o el sábado. Bueno, el sábado fue el primero que jugó mi equipo, que es del Fever, el Fever de Indiana, entre otras cosas, porque todavía, aunque sea de manera honoraria, Larry Bird está de asesor en el cuerpo directivo de Indiana, y Larry Bird ha sido entrenador de Indiana y ha sido todo lo hecho en Indiana después que salió de los Celtics. Y pues mi equipo ayer perdió por un punto en el último minuto, que fue como para matarlos. Pero bueno, matarlas, aquí hay que ser serios. Bueno, pues esa es la historia.